Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wins. En esta ocasión continuaremos confeccionando a Donkey Kong. Realizaremos toda la base de su cuerpo. Si aún no ha visto el vídeo anterior, les recomiendo que lo haga, pues ya le he mostrado todos los materiales que necesita y además también hemos confeccionado sus brazos. Si por el contrario está al día, pues continuemos. Hagamos sus piernas y se las muestro así solo para que se lleve una mejor idea, pero aún no he realizado esta unión, pues vamos a comenzar realizando esta pieza. Recuerde que estaremos combinando hilaza sinfonía con hilo acrílico mediano 4, entonces vamos a iniciar con el sinfonía, o sea el algodón que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y gancho 2.5 milímetros. En la ronda 1 un anillo mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerremos el anillo. Coloque marcador solo si usted lo considera necesario, pues sí estaremos trabajando en espiral. Y en la ronda número 2 realizaremos 8 aumentos. Un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuemos realizando aumentos hasta completar esta ronda con 16 puntos. En la ronda número 3, las repeticiones serán de un punto bajo y luego un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda. En esta ocasión acabaremos con 24 puntos. Luego desde la ronda 4 y hasta la 7 estaremos realizando 24 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 7. Y justo al acabar la ronda número 7 vamos a cortar esta hebra y ahí la vamos a dejar, pues haremos cambio de color. Tomemos el gancho 3.5 milímetros. Sé que le va a costar un poquito de trabajo insertarlo en este punto, de este modo, pero es posible. Y vamos a comenzar a trabajar con la hilaza acrílico mediano 4. Extrae. Y en la ronda número 8 vamos a estar realizando 24 puntos deslizados. Esta vez no voy a colocar el marcador porque no lo considero necesario, pero básicamente estaremos deslizándonos toda la ronda, tomando así por debajo del punto. 2, 3 y así continuaré. Ya la siguiente ronda resultará más fácil. Ahorita como hemos tejido bien ajustadito en la ronda número 7, con otro tipo de hilaza, con otro gancho, por eso nos va a costar un poquito, pero póngale muchísima paciencia que todo es posible. Así que 24 puntitos deslizados. Y la hebrita con la que acabamos utilizando la hilaza sinfonía ya la puedes retirar y junto con esta pues vamos a asegurarla. Estas hebritas bien pueden formar parte del relleno. Una vez terminados los 24 puntos deslizados, en la ronda número 9 estaremos realizando 24 puntos bajos, pero esta vez solamente tomando las hebritas traseras de los puntos deslizados anteriores. Solamente tomando hebrita trasera, ya he colocado marcador el primer punto bajo, el segundo, 3 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando las hebras traseras hasta completar la ronda. Nota que como que se abre como si estuviéramos realizando aumentos, pero en realidad es simplemente porque el hilo es más grueso y es normal y es lo que queremos. En la ronda número 10 estaremos realizando también 24 puntos bajos, pero esta vez pues tomando todo el punto normalmente. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Ya en la ronda 11 comenzaremos a darle forma a esta pierna. Iniciaremos con 4 repeticiones de 2 puntos y un aumento. 1, 2 y le sigue un aumento.
Así vamos a repetir 3 veces más. Un punto bajo, 2, un aumento. Esta es la segunda repetición. Un punto bajo, 2, un aumento. La tercera, un punto bajo, 2 y un aumento. Esta es la cuarta repetición. Luego de estas 4 repeticiones estaremos repitiendo 3 veces 2 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución trabajando disminución invisible. Otra vez, un punto bajo, 2, una disminución y una última repetición, un punto bajo, 2 y una disminución. Lista la ronda 11. Han de quedarle 25 puntos, ¿ok? En la ronda número 12 iniciaremos repitiendo 4 veces 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3, un aumento. 1, 2, 3, un aumento. Esta es la segunda repetición. 1, 2, 3, un aumento. La tercera repetición. 1, 2, 3 y un aumento. Esta ya es la cuarta. Y luego 3 repeticiones de un punto y una disminución. Un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución y una última repetición, un punto bajo y una disminución. Y esta ronda la debió terminar con 26 puntos. Luego en la ronda número 13 estaremos iniciando con 22 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 22. Luego de los 22 puntos bajos, 2 disminuciones. 1 y 2. Y esta ronda la habremos acabado con 24 puntos. Precisamente en la ronda 14 realicemos 24 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. La ronda 15 la iniciaremos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, perdón que rechine el gancho, 4, 5 y 6. Le siguen 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Luego 6 puntos bajos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para completar la ronda, 4 aumentos. El primer aumento. 2, 3 y 4. Esta ronda la habremos acabado con 24 puntos otra vez, ya que acá disminuimos 6 y acá volvimos a aumentar 6. En la ronda 16 iniciemos una vez más con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego le siguen 2 disminuciones, 1 y 2. Luego 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Luego, un aumento triple, o sea, 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Y para completar esta ronda, 2 puntos bajos. 1 y 2. Y otra vez habremos acabado con 24 puntos. En la ronda 17, 24 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Al terminar la ronda número 17 voy a hacer una cadena solamente para asegurar por el momento. También voy a retirar el marcador. Vamos a colocar un botón. Ya saben que muchísimos de nuestros amigurumis yo suelo utilizar silicón derretida en la plantita de los pies, pero en esta ocasión, como luego estaremos cosiendo esta pieza, pues no lo sé, no quiero arriesgarme. Voy a estar colocando un botón. Usted utilice un botón que sea aproximadamente del diámetro de la base, ¿ok? De 24 puntitos bajos. Y este botón en específico, que es el que yo tengo, la parte de abajo es un poquito más circular, más ovaladita y la parte de arriba más plana. Pues voy a poner esta parte más circular hacia la parte de abajo porque no quiero que me quede tan plano. También por ello no he utilizado silicón, porque por lo general con la silicón queda súper plano. Entonces, vamos a colocar este botoncito adentro, ¿ok? Lo coloca adentro. Y eso va a hacer que cuando usted rellene súper bien esta pieza, que es justo lo que haremos ahora, pues quede un poquito redondito, pero no demasiado. Y siento que así pues vamos a lograr un mejor equilibrio, ¿ok? Puede utilizar silicón si lo desea, botón, incluso puede recortar un trocito de algún plástico, ¿ok? De algún topper, algo así. Pero bueno, yo tengo estos botoncitos que están bastante bien y la verdad que no los ocupo para nada más por ahora. Así que vamos a darle uso. Vamos a colocar relleno. Luego puede colocar más relleno, ¿ok? Esto es solamente para que vea la formita con la que nos va a quedar. Y además, porque vamos a lograr ese efecto peludito, ¿ok? Como mismo hicimos ya con los brazos, para lograr el efecto peludito, pues utilice un peine de mascota o también cualquier peine que sea bien durito, vea que son alambritos. Este en específico luego podemos extraerle las pelusas, pero lo cierto es que no va a soltar mucha pelusa. Entonces nada más le da y le da hasta que quede tan peludo como usted lo desee. Recuerde que esto va a depender muchísimo del acrílico del acrílico que usted esté utilizando, ¿ok? Hay acrílicos que sí que quedan un poco más peluditos, pero este es el que tengo yo a la mano, ¿ok? Le da y le da hasta que quede lo más peludito posible. Y por el Sinfonía, si está utilizando Sinfonía como yo o alguna hilaza de algodón, si es mercerizado, no se preocupe. Hoy estoy medio trabada. Pero si es mercerizado, usted no se preocupe porque aunque le dé encima, no se va a dañar, ¿ok? Y solamente se va a despeluzar el acrílico. Entonces vamos siempre a intentar que ambos queden lo más similares posible. Y claro que sí, luego le vamos a colocar más relleno. Pero antes vamos a comenzar a realizar ya los dedos, esta pieza de acá. Comencemos realizando este dedito, yo le llamaré pues el dedito gordo. Y para él estaremos trabajando en la ronda 1 un anillito mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador solo si usted lo considera necesario. Vamos a estar trabajando desde la ronda 2 y hasta la 4, 8 puntos bajos en cada ronda, ¿ok? Un punto bajo trabajando en espiral, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 2 y de igual forma la ronda 3 y la 4, cada una con 8 puntitos bajos y claro que sí, usted va a ir acomodando el tejido.
Al terminar la ronda número 4 vamos a cortar la hebra, no la necesitamos larga. Esta hebrita del inicio del anillo mágico pues puede formar parte del relleno. Y recuerde que así como este dedito que se inició con 8 puntos bajos, pues vamos a necesitar dos, uno para cada piernita, ¿ok? Y lo vamos a dejar por acá. Luego vamos a necesitar 4 deditos, muy similares, pero en esta ocasión para cada uno de ellos vamos a iniciar con un anillo mágico, esta vez de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos el anillo y coloque marcador si usted lo considera necesario desde la ronda 2 y hasta la 4, 6 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos y acomodando el tejido. Ya he terminado la ronda número 4. Como este dedito necesitamos un total de 8, ¿ok? Pero cuando usted termine los primeros 3 de cada piernita, usted puede cortar la hebra, cortita déjela, no la necesita larga, y la hebra del anillito mágico pues la introduce y que forme parte del relleno. Pero cuando termine el cuarto dedito, o sea, el cuarto de cada piernita, pues no corte la hebra porque vamos a continuar con la unión en la ronda número 5. Preste mucha atención, esta es una ronda que a muchos no les gusta, pero yo se la voy a explicar pasito a pasito, ¿ok? Entonces, voy a colocar marcador y voy a estar continuando en el último dedito que hicimos, iniciando con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Tomamos un dedito de los otros 3. Voy a estar comenzando en este puntito por comodidad, ¿ok? Pero usted puede iniciar en el punto que guste. Voy a sujetar esta hebrita y en este dedito 3 puntos bajos. 1, 2 y en el tercero, en mi caso, pues voy a asegurar esa hebra un poquito. Listo. Ya hemos realizado 3 puntos bajos en este dedito, tomamos otro dedito, 3 puntos bajos más, inicie donde usted guste. 1, 2 y 3. Ya llevamos 3 deditos unidos, tomamos el cuarto y en este vamos a estar realizando 6 puntos bajos, o sea, un punto por cada punto que tiene el dedito. 1, 2, a su vez voy a ir asegurando esta hebra, 3, 4, jalamos un poquito la hebra, yo considero que ya está segura, 5 y 6. Listo, tenemos 4 deditos unidos, pero esta ronda hay que completarla. Podemos continuar asegurando esta hebra. En este dedito vamos a trabajar en los 3 puntos que nos han quedado. 1, 2 y 3. Listo, va acomodando las hebras o las puede ir escondiendo ya como prefiera. En el siguiente dedito, 3 puntos bajos más. 1, 2 y 3. Y en el dedito que iniciamos, pues 3 puntos bajos más para completar esta ronda. 1, 2 y 3. Esta ronda la habremos acabado con 24 puntos. Cada dedito tiene 6 puntos bajos y son 4 deditos, así que
6 por 4, 24. Vamos a esconder todas estas hebras para que no nos molesten en la siguiente ronda. Luego desde la ronda 6 y hasta la 9 estaremos realizando 24 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos 24 en cada ronda hasta la ronda número 9. Y luego en la ronda número 10 vamos a iniciar con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea, la mitad de la ronda. Vamos a tomar el dedito que hicimos, recuerdan, iniciando con 8 puntos bajos. Inicie donde usted guste, donde más cómodo se sienta y en él 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y para completar la ronda, 12 puntos bajos más. 1, 2 y así hasta realizar los 12. Y esta ronda número 10 es la última de esta pieza. Corte la hebra dejando hebra suficiente para realizar la unión con ella. Voy a retirar marcador y vamos a colocar un poquito de relleno en cada dedito. ¿Ok? Estos deditos solamente llevarán un poquito de relleno. Así que coloque un poquito en cada uno. Acomódelo muy bien. Yo prefiero utilizar un palito de madera para esta parte de los deditos, pero usted utilice lo que guste, ¿ok? Solamente un poquito, no rellene demasiado para que no se le abran los puntos. Así, un poquito en cada dedito y ya luego pues un poco en esta área. En esta área de aquí es tan solo un poquito, ¿ok? Que usted lo va a ir acomodando. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Vamos a lograr que los deditos gordos, como yo le llamo, este dedito que hemos colocado aquí, pues nos quede hacia el centro en cada piernita, ¿ok? Para ello, usted toma esta pierna y vamos a colocar este en esta posición. En el caso de esta piernita de acá, lo que hice fue voltearlo y colocarlo así, ¿ok? Es nada más, es la única diferencia. Entonces, acomodamos el relleno y simplemente, primeramente, vamos a sujetar aquí en el frente. Bien pegadito, a donde terminamos utilizando el hilo color trigo en la pierna. ¿Ok? Luego vamos a sujetar este lado de acá. Luego la esquinita de este dedo, así como estoy haciendo este, usted va a hacer la otra pierna, ¿ok? La única diferencia es que es del otro ladito. Este dedito va a quedar así. ¿Ya? Así que lo voy a sujetar acá. Luego llegamos pues a la parte de abajo. Vamos a guardar, ¿verdad? El relleno que nos quede dentro y simplemente vamos a sujetarle aquí. Vean. Listo. Así como usted lo haya colocado, mire, así se va a quedar. Si considera que necesita más relleno, así se ve. A ver si se lo muestro mejor. Si considera que necesita más relleno, pues le coloca por aquí debajo. Ok, tengo un alfiler aquí que me está estorbando. Pero le podríamos colocar el relleno por aquí debajo y listo. Pues el relleno siempre es a su gusto y es el que le va a dar la forma final, ¿verdad? A la pieza. Voy a coser uno y ya luego regreso y le muestro cómo coser esta pieza, ¿ok? Recuerden que yo
La mayoría de nuestros amigurumis yo los voy diseñando, grabando, todo en el mismo momento y por ello pues quiero asegurarme de que la forma en la que lo voy a unir es la ideal. Si se ve justo antes de coserlas. Ya cosí esta, miren cómo queda. Me encanta. Me encanta. Desde el frente no pareciera que hay una unión. Entonces, es bien sencilla, sobre todo si va a hacer la costura con una agujita semicírculo, curva, es súper fácil. ¿Cómo vamos a iniciar? Pues voy a iniciar dando una puntadita, voy a estar tomando todas las hebritas delanteras de cada uno de los puntos. No hay secreto. Acá lo importante es que usted no se salte ni un solo puntito de esta pieza. De ese modo le queda una costura prolija. Entonces, tomamos una de estas, el siguiente puntito para bajar, ¿verdad? Y que se vea parejito. Y ya luego vamos a tomar una puntada de la pierna y la siguiente hebrita que tenemos, ¿ok? Vamos retirando alfileres, una puntadita de la pierna y una de la siguiente hebrita. Así es como vamos a ir cosiendo a todo alrededor. Voy a avanzar un poco más y ya les sigo mostrando. Voy llegando a esta esquinita y nada más es mantener esa misma forma, ¿ok? No se salte ni una sola hebrita de esta pieza y así le quedará una costura bien bonita, ¿ok? Voy a continuar y ya le muestro aquí arribita. La idea acá es coser lo más pegadito posible a la parte de encima. No se preocupe, esto usted lo puede despeluzar más después, ¿ok? Entonces, lo más pegadito posible a la parte de arribita, ahí estaremos cosiendo. Usted lo abre, toma una puntadita y así va a ir avanzando, ¿ok? Es nada más eso, asegurarse de coserlo lo más arribita posible y no saltarse una sola hebrita de la pieza de abajo. Y ahora sí, listas ambas piernitas, podremos continuar con la unión. Lo primero será determinar cuál será el centro, ¿ok? ¿Dónde vamos a realizar esa unión? Le voy a mostrar exactamente los puntos que me quedarán a mí, pero puede que para usted sea diferente. Nada más asegúrese de que las piernitas queden así abiertitas. En mi caso voy a estar comenzando justo aquí fue donde acabé en esta piernita, pues justo en el siguiente punto será la unión. Y en esta de acá pues voy a contar. Este es el último punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el punto bajo, el número 8, ¿ok? Contando desde donde acabamos hacia detrás. Vuelvo y repito. Lo que estoy buscando acá es que me queden así uniditas las piernas. Claro que sí va a llevar separación, ¿ok? Una cadenita de separación. Pero que queden un poquito abiertitas. Un poco abiertas, así me van a quedar. No van a quedar mirando hacia el frente, sino que un poquito hacia los lados cada una. De aquí va a depender muchísimo cómo quede posicionado su King Kong, ¿ok? Entonces, es la mejor explicación que le puedo dar. Donde acabó y acá 8 puntitos contando desde el final hacia detrás. Recuerda que va a depender muchísimo de su tejido, ¿ok? De cómo usted teja y que sus puntos estén bien prolijos para que la posición pues le quede igual a mí. Pero yo considero que sí, que le va a quedar bien. Comencemos en esta piernita y vamos a realizar puntos bajos hasta llegar a donde tengamos el marcador. En los subtítulos yo le voy a estar mostrando exactamente los puntos que me quedarán a mí, ¿ok? 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta llegar al alfiler. Y 17 puntos bajos hasta llegar al alfiler. Una cadena de separación, tomamos la otra pierna y comencemos justo donde hayamos colocado el alfiler. Vuelvo y repito, en mi caso es en el siguiente punto, ¿ok?
Y a su vez, pues voy a ir asegurando un poco esta hebra. En esta pierna, pues vamos a realizar los 24 puntos bajos, uno por cada punto que tiene la piernita. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar toda la pierna, o sea, 24. Y 24. Un punto bajo en la cadena que hicimos de separación, en ella un puntico bajo. Y luego tantos puntos como nos hayan quedado en esta piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así le habrá quedado esta unión. Habremos acabado esta ronda con un total de 50 puntos. 24 y 24 son 48. 49 el punto bajo y 50 contará la base de la cadena. Solo por esa razón tiene un total de 50 puntos esta ronda. Y así se verá la unión. Usted lo va a posicionar, va a ver si le gusta. De lo contrario, pues siempre lo puede cambiar un poquito, deshacerlo y mover los puntos, ¿ok? Solamente mover el centro. Pero a mí así me gusta. Me han quedado 7 puntitos aquí en la parte de atrás. Y son los 7 puntos que nos van a servir un poquito pues para trabajar lo que son las pompis. Iniciemos la ronda 19 realizando 35 puntos bajos. 1, 2, y así continuaré hasta realizar un total de 35, pero antes claro que sí le voy a mostrar cómo realizar el punto bajo en la cadena del centro. Estoy terminando el punto bajo número 17 de los míos del inicio y luego le sigue la cadena. Vea, usted va a tomar la base que quedó de la cadena. Sería mi punto 18. Y asegúrese, porfa, de tomar el siguiente punto correcto. Pues necesita tener todos los puntos para esta ronda, ¿ok? No se lo vaya a saltar porque está bien pegadito. 19. Y así voy a continuar hasta tener un total de 35 puntitos bajos. Luego de los 35 puntos bajos, vamos a estar repitiendo 2 medios puntos altos, 1 y 2, y seguido un aumento de medio punto alto. Esto, 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, lo vamos a repetir un total de 5 veces hasta completar la ronda. La ronda 19 la habremos acabado con 55 puntos. En la ronda 20 iniciemos una vez más con 35 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 35. Y 35. Luego las repeticiones con medios puntos altos serán de 3 medios puntos altos. 1, 2, 3 y le sigue un aumento de medio punto alto. Así vamos a continuar repitiendo 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, un total de 5 repeticiones hasta completar la ronda. La ronda 20 la habremos acabado con 60 puntos. En la ronda 21 iniciemos realizando 35 puntos deslizados, esta vez tomando solamente las hebritas delanteras. Un punto deslizado, tomando solamente hebrita delantera, el segundo, y así hasta tener un total de 35 puntos deslizados solamente tomando las hebritas delanteras. Luego de los 35 puntos deslizados tomando solamente las hebritas delanteras, vamos a repetir 5 veces 3 medios puntos altos, 1, 2, 3 y luego una disminución de medio punto alto que así la hago yo. Tengo 3 lazadas ya en el gancho, vuelvo a insertar en el siguiente punto, extraigo y paso por las 4. Y así voy a repetir lo mismo 4 veces más. 1, 2,
3 medios puntos altos y luego una disminución de medio punto alto. Continúe repitiendo exactamente lo mismo hasta completar la ronda. La ronda 21 la habremos acabado con 55 puntos. En la ronda 22 iniciemos realizando 35 puntos bajos tomando solamente las hebritas delanteras. 35 puntos bajos tomando hebrita delantera. Que no se les tire tanto, ya sé que está un poco diferente la altura, pero usted ajústelo bastante, tanto como pueda. Ya hice un punto bajo, dos, perdón, este es el segundo, y así. Puntitos bajos hasta tener un total de 35 y recuerde que es solamente tomando las hebritas delanteras de los puntos deslizados de la ronda anterior. Y luego de los 35 puntos bajos, tomando solamente las hebritas delanteras, las 5 repeticiones de medios puntos altos serán de 2 medios puntos altos, 1 y 2, y le sigue una disminución de medio punto alto. Y lo mismo vamos a repetir 4 veces más, son 5 repeticiones de 2 medios puntos altos y una disminución de medio punto alto hasta completar la ronda. En la siguiente ronda, que sería la número 23, vamos a realizar puntos bajos en todo el frente y justo aquí detrás, lo más centradito posible, realizaremos 2 disminuciones, ¿ok? Voy a marcar aquí, pues cuando esté llegando aproximadamente estos 4 puntitos que están en el centro, pues vamos a realizar 2 disminuciones. Así volveremos a tener 48 puntos para continuar las siguientes rondas con múltiplos de 6 que me encanta. Entonces, voy a realizar puntos bajos, en los subtítulos van a ver exactamente los puntos que me quedan a mí, pero recuerde que usted necesita realizar puntos hasta llegar a la parte de atrás donde vamos a realizar 2 disminuciones. Coloco marcador y puntos bajos hasta llegar ahí a la parte de atrás. 1, 2 y así continuaré, realizando puntitos bajos. He realizado un total de 43 puntos. No se preocupe por esto de acá que cuando los rellenemos esas pompis se verán mejor. Luego de 43 puntos bajos voy a realizar 2 disminuciones. Una y 2. Y luego puntos bajos hasta completar la ronda, que en mi caso sería 1, 2 y 3. Y cuando lo estire, que usted lo acomode, así se verá, ¿ok? Esas serán las pompis de nuestro Donkey Kong. Vamos a continuar con la ronda número 24, donde estaremos repitiendo 6 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue un aumento. Así, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y la acabaremos con 54 puntos. Y luego en la ronda 25, 54 puntos bajos sin aumentos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos. Finalmente he tejido desde la ronda 25 y hasta la 33, 54 puntos bajos en cada ronda. En la ronda 34 comenzaremos las disminuciones. Esta ronda será con 7 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego una disminución. Así continuaremos repitiendo 7 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 48 puntos. Luego en la ronda 35, 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y una disminución toda la ronda y en esta ocasión acabaremos con 42 puntos. Iniciamos la ronda 36 con 2 puntos bajos. 1 y 2.
Luego una disminución. Seguido estaremos repitiendo durante 5 veces 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Así, 5 puntos bajos y una disminución 4 veces más, y para completar la ronda haremos 3 puntos bajos luego. Así, completemos la ronda con 3 puntitos después de esas 5 repeticiones. 1, 2 y 3, y habremos acabado esta ronda con 36 puntos. En la ronda 37 las repeticiones serán de 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y luego una disminución. Así continuaremos repitiendo durante toda la ronda, y esta ronda la acabaremos con 30 puntos. Al terminar la ronda 37 he colocado relleno, aunque siento que soporta más. Preste atención porque estas pompis me encantan y esto va a quedar hundidito en el centro. Usted le va a ir colocando vueltitos, ¿verdad? En esta área sobre todo de las pompis. Vean, lo va a llevar hasta ahí con su dedo. Lo va a llevar a cada lado y eso va a ir haciendo que esta franjita se hunda, ¿ok? Así, no hay puntadas ni nada, simplemente se hunde y así se forman estas pompis bien graciosas, la verdad me encantan. Ok, entonces rellene bastante, pero siento que aún va a soportar más relleno. Mientras voy a continuar con la ronda número 38, donde estaré realizando 30 puntos bajos y a su vez voy a ir sujetando por dentro el relleno para no tomarlo, ¿ok? Aunque eso es algo que después podemos ir limpiando. Un punto bajo, 2 y así continuaré hasta realizar un total de 30 y completar toda la ronda. Luego en la ronda 39 estaremos repitiendo 3 puntos y una disminución. 1, 2, perdón por el sonido. 3 y le sigue la disminución y así continuaremos repitiendo 3 puntos y una disminución toda la ronda. Esta vez acabaremos con 24 puntos. En la ronda 40 estaremos realizando 24 puntos bajos, sin disminución. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Sería ideal realizar 24 puntos bajos en esta ronda y luego la ronda 41 y última con los 10 medios puntos altos que vienen en la parte de atrás para que incline la cabeza. Pero no me ha quedado, ¿verdad? Los 24 puntos bajos no terminan a un lado. Si a usted le sucede como a mí, nada más realice puntos bajos hasta que le quede espacio para que los 10 medios puntos altos le queden en la parte de atrás. ¿Ok? En este caso he dejado de realizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He dejado de realizar 6 puntos bajos de la ronda número 40. Entonces, en realidad he tejido la ronda 40 con 18 puntos bajos. Recuerde, busque el centro en la parte de atrás, que viene desde las pompis, ese centro, y luego cuente buscando las formas de que le queden los 10 medios puntos altos en la parte de atrás, ¿ok? Entonces, realizando solamente 18, la ronda, digamos que aquí comenzaría la ronda número 41. Si me explico bien, no se preocupe por ponerle número a las rondas. Simplemente realice puntos hasta que llegue a un ladito y luego 10 medios puntos altos, que le queden siempre en la parte de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a retirar el marcador. 8, 9
10. Que les queden los 10 medios puntos altos lo más centradito posible. Luego un puntico bajo de bajada y listo. Vamos a dejar hebrita suficiente nada más para hacer un cierre ahora utilizando agujita lanera. Coloque agujita lanera, se salta un puntito y en el siguiente abrazando esa cadena que se forma del punto, inserte y luego encima otra vez del último punto bajo que realizó. Esta hebrita la vamos a retirar hacia adentro y ahí dentro vamos a asegurarla. De este modo pues nos resultará un poco más cómodo realizar luego la unión con la cabeza. Ya le he colocado más relleno, probablemente cuando le estemos uniendo la cabeza luego pues también soporte un poquito más en lo que es esa unión. Pero por ahora listo lo que es la base del cuerpo, así que vamos a despeluzarle así como lo hicimos aquí en las piernitas. Claro que sí, desde esta partecita que nos quedó, que no la despeluzamos, pues con muchísima paciencia. Esto es un trabajo más bien de paciencia. Poquito a poco, pues despelúcelo. Además, es hilo un poco oscuro, así que si nada más se le salió un poquito de relleno se va a ver. Todo eso debemos retirarlo si no se va con el peinecito, ¿ok? Entonces nada más lo voy a despeluzar y ya le muestro aquí en las pompis, pues denle igual, sin miedo, ¿ok? Que él va a quedar peludito. Nada más con cuidado para que no saque relleno, ya que sí, recuerde que ese es un punto como más sueltecito. En la cámara se capta muchísimo, ¿verdad? El detalle de cada cosa, por eso logran ver un poquito ahí el relleno. Pero yo lo miro con mis ojos, ¿verdad? Y apenas se nota. Incluso hay que despeluzarle un poquito más arriba, así que todo eso va a hacer de que se tape. Y listo este cuerpo. También los brazos que realizamos en la primera parte. Hasta aquí este segundo vídeo. Claro que sí, en los siguientes tutoriales pues continuaremos con el resto de los detalles. Pero hasta aquí espero que vaya disfrutando de este amigurumi y si es así pues déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y desea continuar viendo contenido nuestro, pues que espera, le animo a que se suscriba y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver hasta su final y nos vemos en la próxima parte. Chau, chau.